Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nos da un placer nuevamente estar con ustedes en nuestras enseñanzas bíblicas patrocinadas por nuestra Escuela Bíblica Teológica, la cual es un ministerio de enseñanza cristiana para las naciones. El día de hoy traemos para ustedes una enseñanza bíblica que lleva por título Diferencia entre dormir y morir. Es un análisis a la luz de la Biblia. Y el objetivo principal es que podamos comprender cuál es la diferencia cuando yo estoy en el estado de reposo, que mi cuerpo está reposando, ¿verdad? Y mis sentidos se desconectan totalmente de mi actividad humana, y cuando yo muero, cuando mi espíritu sale de mi cuerpo para siempre. Soy su hermano Wilmar Suárez y el día de hoy estaremos dándoles a ustedes este gran alimento espiritual y que puedan ustedes tener bendición al recibirlo. Que Dios les bendiga y vamos hacia nuestra reflexión en este momento. Siempre ha sido una inquietud muy grande en el ser humano saber qué es la muerte o cuando estamos dormidos. ¿Por qué razón estamos nosotros en un estado que muchas veces las personas dicen está como muerto cuando está en estado de reposo durmiendo? Cuando el cuerpo está inactivo totalmente y entra a funcionar lo que es el inconsciente. Hay una serie de preguntas que se hacen los seres humanos y todo a través de los siglos siempre se ha preguntado el ser humano, ¿cómo será estar muerto? ¿O cómo será cuando yo estoy durmiendo? ¿Qué es igual? ¿O qué diferencia hay? ¿O no hay ninguna diferencia? Todas estas preguntas las vamos a estar abordando el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el espíritu humano y cómo está compuesto? De acuerdo a lo que nos dice, ¿verdad?, nuestro diccionario teológico, el espíritu humano se compone de conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Nosotros sabemos de que mientras estos tres elementos están dentro de nuestro cuerpo actuando, nosotros tenemos vida. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros vamos a poner énfasis en este pasaje bíblico, en este texto bíblico, cuando nos dice aliento de vida. Dios le dio al hombre cuando lo formó, cuando lo construyó, porque Dios fue nuestro constructor, nuestro creador. Entonces, cuando Él nos formó, Él nos dio aliento de vida. Y eso que es aliento de vida, en el hebreo, ¿qué significa? Nosotros necesariamente tenemos que ir a las etimologías lingüísticas con el objetivo de poder comprender dónde las palabras que se expresan en cada texto bíblico, el significado y lo que nos quiso decir el escritor o el Espíritu Santo a través de las Santas Escrituras. Entonces, esta palabra aliento en hebreo se traduce en el original del Antiguo Testamento como nechama. Nechama. Eso de nechama, ¿verdad?, significa que en otros pasajes de la Biblia se traduce como espíritu. Entonces, la palabra neshama en hebreo, la cual se identifica a través de las Sagradas Escrituras en diferentes textos bíblicos, une, ¿verdad?,
eso de espíritu y también los otros pasajes que miraremos después de alma. Entonces, Neshama es espíritu, es espíritu. Job 32:8 nos dice lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo omnipotente le hace que entienda. Entonces, aquí se conjugan dos cosas importantes. Uno, cuando dice espíritu del hombre, sabemos que el espíritu del hombre es el que está compuesto por conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Ya, en esa parte dejémoslo allí para que podamos nosotros, ¿verdad? Estar ya entendiendo de que la conciencia, la inconsciencia y la subconsciencia forman parte del espíritu del hombre. Ahora, en la otra parte del texto bíblico de Job 32:8 nos dice lo siguiente: y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Indudablemente que el alma humana se compone se compone de la voluntad, la mente y el corazón mismo del hombre, los pensamientos. Entonces, el hombre tiene un sentido, el sentido, ¿verdad?, de piensa, él piensa, analiza, entiende. Pero Dios acá está tratando de decir por medio de su palabra que Neshama, que Neshama significa espíritu y a la vez intercambia el espíritu con el alma. ¿Qué significa? Que es intercambiable, que muchas veces en estos pasajes significa lo mismo. Espíritu y alma significa absolutamente lo mismo. Ahora, alma, cuando nosotros nos referimos a alma, entonces el alma es parte del hombre que se relaciona con otros seres humanos. El hombre es consciente de sí mismo a través del alma. El alma se compone de la mente, del intelecto y de las emociones, o sea, sentimientos y la voluntad. Génesis 2:7 nos dice lo siguiente en relación a esto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre en general, integralmente, aquí dice que fue un ser viviente, se toma como un alma viviente, ¿verdad? Génesis 12:15, en este caso, cuando el Señor nos dice que se transformó en un alma viviente, en Génesis 12:15 nos dice lo siguiente: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí se traduce en este texto bíblico como las almas que se retiraron con Abraham y Sarai su mujer. Todas las almas salieron de tierra de Canaán, ¿verdad? Salieron para ir a tierra de Canaán y llegaron, dice la Biblia. Entonces aquí se traduce en la parte que nosotros estamos hablando de alma, se traduce como nepech, como un ser viviente o las personas. Entonces, en hebreo, nepech significa ser viviente o personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios aquí ya la traduce como personas, el ser. O sea, las personas no son ya aquí espíritu, sino que son un ser completo, integral. Entonces, allí esa parte se traduce como alma. Son personas o son almas vivientes, ¿verdad? Integralmente hablando, una persona. En el Nuevo Testamento la palabra griega suche, tiene un significado muy similar al vocablo hebreo nepech. Entonces, el alma en griego significa lo mismo. ¿Por qué?
porque en el Nuevo Testamento la forma como se describe a las personas, entonces es ahí la traducción griega es suche, porque muchas de las palabras que salen en la Biblia en el Nuevo Testamento fueron escritas en griego también. Entonces nosotros tenemos que identificar, ¿verdad?, el vocablo o la etimología, la raíz etimológica de las palabras, para que podamos comprender qué nos quería decir el escritor o el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Entonces, ese suche tiene un vocablo similar a la palabra hebrea nepech, que frecuentemente se equipara se equipara el alma con la totalidad de la persona. Romanos 13:1 nos dice lo siguiente en la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí lo que iguala al alma con la persona en este texto bíblico. ¿Y dónde está la palabra clave? Sométase toda persona. Cuando dice sométase toda persona, aquí significa, ¿verdad?, suche, que quiere decir alma. Sométase toda alma a las autoridades superiores. ¿Qué significa? Que todas las personas se deben de someter a las autoridades superiores. Entonces, esto equivale a alma. Es el nombre de persona igual a alma. Personas, almas. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Volvemos nuevamente a decir aquí en hebreo suche, o sea, alma, en vez de personas. Entonces, 3,000 almas. 3,000 almas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la palabra de Dios, los significados muchas veces nos pueden confundir, porque nosotros creemos de que el alma, ¿verdad?, está como un elemento distinto al espíritu. En muchos pasajes de la Biblia no es así. Alma se intercambia con espíritu, o sea, significan lo mismo, alma y espíritu. ¿Ves? Porque la etimología griega y hebrea nos ayudan a comprender el significado entre espíritu y alma. Estamos dando esta explicación para que nosotros podamos comprender después lo que significa dormir y lo que significa morir, ¿verdad? Es necesario conocer las diferentes raíces etimológicas y a la vez comprender la diferencia entre lo que es el espíritu y lo humano y lo que es alma, ¿verdad?, y lo que es el cuerpo. Son tres cosas de las cuales en la Biblia tienen diferentes significados, y muchas veces leemos la palabra de Dios y confundimos las terminologías. Nuevamente reafirma la palabra de Dios en Hechos 3:23 lo siguiente: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí la expresión está más definida, porque dice y toda alma. Alma es suche en hebreo, que significa persona, y toda persona que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, las expresiones nos ayudan a identificar la correcta interpretación bíblica. Y la correcta interpretación bíblica solamente la podemos encontrar cuando nosotros nos vamos al diccionario bíblico, nos vamos a los diferentes comentarios bíblicos, a los diferentes libros de interpretación bíblica que nos ayudan a discernir mejor la palabra de Dios. Esta diferencia de espíritu y alma entonces nos dan a nosotros lo que podemos decir, ¿verdad?, que el espíritu
es igual al alma en diferentes pasajes de la Biblia cuando se refiere a su esencia de eternidad, a su esencia de vida eterna. Entonces, alma y espíritu en muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo han visto, pues se identifica con la palabra neshama. Neshama. Tengan siempre esa palabra en cuenta a la hora de que ustedes, cuando lean la palabra de Dios, entiendan de que, comprendan de que el alma en muchas ocasiones significa espíritu, espíritu también humano, ¿verdad? Entonces, neshama y suche en griego y nepesh en hebreo es alma también, pero equivalente a personas, Muy bien, ahora vamos nosotros a hablar acerca de lo que es la diferencia entre dormir y morir. Una vez que hayamos explicado lo que es lo que significa el espíritu humano y el alma, ¿verdad? Como espíritu y el alma como persona, vamos a ver la diferencia entre dormir y morir. Ahora, ¿qué es dormir según el diccionario? Según el diccionario dice es hallarse en el estado de reposo, que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Entonces, en el momento en que nosotros estamos dormidos, reposando, nosotros hemos suspendido todos los sentidos y ahí también se ha suspendido todo movimiento voluntario. El hombre está en un estado inanimado. Ahora, cuando se dice que está en estado inanimado, o sea, no está animado, no está en movimiento, está inactivo, suspendido sus sentidos, en ese momento está reposando, allí entra en función dentro del espíritu humano. Recuerden lo que le dije, que el espíritu humano está compuesto de conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Entonces, aquí entra en acción lo que es la inconsciencia. Está el inconsciente del espíritu actuando cuando el hombre está en estado de reposo, que se hace sin auténtico dominio de la voluntad, significa estar inconsciente. ¿Ah? Entonces, es un dominio de la voluntad. Está en un estado en donde la persona duerme, reposa. Está sin un auténtico dominio de su voluntad en ese momento. Cuando duerme, tanto el subconsciente como la conciencia están con usted. Eso significa de que nuestra conciencia y nuestra subconsciencia están dentro de nosotros. Mientras dormimos, mientras estamos en estado de reposo, significa de que no estamos muertos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no ha salido del cuerpo. Y si nuestro espíritu sale del cuerpo, prácticamente estaríamos muertos. Entonces, pero en el estado de reposo, nuestro cuerpo está más bien en un auténtico, está sin un auténtico dominio de su voluntad. Está prácticamente, digamos, suspendido, inactivo, sus sentidos. Está en todo movimiento, está suspendido en ese momento mientras estamos dormidos. Un estado de reposo. Entonces, pongamos atención a esto cuando nosotros decimos que estamos en un estado de reposo, estamos dormidos, pero no estamos muertos, ni estamos como muertos. Porque estar muertos es estar que nuestro espíritu salga del cuerpo, y dormido nuestro espíritu está dentro del cuerpo. Entonces no estamos como muertos, estamos vivos, totalmente vivos. Solamente nuestro cuerpo está en un estado de reposo.
Entonces, cuando se duerme nuevamente, tanto el subconsciente como la conciencia están con nosotros. Pongamos atención a eso, ¿verdad? Importante saberlo y manejarlo. Solamente el inconsciente se activa al dormir. Solamente. No se activan los otros elementos del espíritu, como es la conciencia y la subconsciencia. En otras palabras, su espíritu humano no se separa de su cuerpo. Una vez que se despierta, uno vuelve a la realidad de la vida. Cuando nosotros nos despertamos, volvemos a la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu siempre ha estado dentro de nosotros. Ahora, recordemos lo que leímos al inicio de esta enseñanza, que Dios dio soplo, aliento de vida al hombre, sopló vida, le dio el espíritu, el nechama, le dio el nechama, el espíritu, ¿ok? Que a la vez, en otros pasajes, volvemos a repetir, se traduce como alma, que significa espíritu también. ¿Ves? Entonces, le dio el nechama, le dio el alma. Cuando hablamos de nechama, es alma y espíritu en término hebreo. Entonces, como él le dio ese espíritu, entonces el hombre obtuvo vida. Al despertarse, cuando está dormido y después de reposar lo suficiente, sus 8 horas o 5 horas o lo que haya dormido, se despierta, vuelve nuevamente a la vida. Ya, vuelve a ese aliento de vida que le dio el Señor, que es el nechama, en término hebreo. Vuelve a la vida nuevamente. Entonces, no podemos decir que el dormir es como morir. No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aliento de vida cuando estamos dormidos. El espíritu está con nosotros. El espíritu está con nosotros. Y el único que se activa del espíritu es el inconsciente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7, nos dice lo siguiente: pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Entonces, estamos hablando aquí, haciendo énfasis en el dormir. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 7, pues los que duermen de noche, duermen. ¿Ves? Hace énfasis la Biblia nuevamente aquí y de manera directa, dormir. O sea, las personas en la noche duermen. ¿Qué significa? Están en estado de reposo, no están muertos. Ahora, hay pasajes de la Biblia que se relacionan con la muerte. Allí ya es la otra terminología que se debe de ocupar cuando dice que los que duermen no precederán, ¿verdad?, a los que están dormidos a los que están vivos, sino que serán arrebatados juntamente, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Pero allí es otra terminología la que se utiliza, porque el dormir allí es traducido a muerte, pero en el mismo lenguaje etimológico griego. Esa es otra cosa. Nosotros aquí estamos estableciendo una diferencia solamente entre lo que es dormir y lo que es morir. Y ahorita nos hemos referido al dormir, al reposar. Hemos dado una explicación breve y ahora vamos a hablar acerca de lo que es el morir. Vamos a dar esta explicación breve también. ¿Y qué cosa es entonces en este caso morir? Morir es la separación del espíritu humano del cuerpo. Importante manejar esto también. Morir es la separación del espíritu del cuerpo. En otras palabras dice del alma y del cuerpo. Pero alma aquí ya dijimos nosotros que la palabra alma es
nechama. Nechama se traduce igual espíritu y alma. Aquí en estos textos bíblicos que nosotros vamos a leer, ¿verdad? En Génesis, vamos a ver Eclesiastés primero 12:7. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:7? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí en Eclesiastés se hace un énfasis directo en lo que es el espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El nechama vuelve a Dios, el nechama, ¿verdad? Entonces, pero nechama, recordemos que también se traduce como alma, que nosotros lo vamos a ver en otro pasaje bíblico. Y de esa manera comprender la diferencia entre dormir y morir. Cuando uno muere, el espíritu se separa, dice la Biblia, vuelve a Dios. Y el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Ves? Entonces se establece una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. Uno va a Dios y el otro va a la tierra. A eso le llamamos nosotros muerte. Ahora, en Génesis 35, del 16 al 19, hay un pasaje maravilloso donde se explica bien lo que es realmente la separación del alma del cuerpo o el nechama. Aquí alma es lo mismo que espíritu, nechama. Entonces, se establece bien una diferencia y Raquel, una de las esposas de Jacob, ¿verdad? Iba a dar a luz un hijo. Y su hijo que iba a dar a luz, ella en el momento de tenerlo, ella no pudo vivir, sino que murió. Entonces, y nació su niño, ¿verdad? Uno de los cuales uno de ellos, que fue Benjamín, que compone, que le llamó Benoni, es Benjamín, que compone una de las tribus del sur, ¿verdad? De la tribu de Judá, uno de los componentes de la tribu de Judá, y que se regaron por toda la parte de Europa y el mundo. Se regaron los hijos de Benjamín, que salió de Raquel, la que murió. Su nombre en hebreo de Benjamín, Benoni, ¿verdad? Esa es una breve explicación para conocer un poco de la historia. Pero leamos lo que nos dice Génesis 35 del 16 al 19. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, qué interesante, aquí ya se menciona alma, dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín. Entonces, acá habla del alma, alma. ¿Ve qué interesante? Alma. Alma traducido a nechama. Recuerden la traducción hebrea de espíritu y alma a la vez. Nechama es la raíz etimológica hebrea. En este pasaje bíblico, aquí está diciendo que cuando se le salió el alma, está diciendo a la vez que se le salió el espíritu, ¿verdad? El espíritu. No establezcamos diferencias, no es correcto. ¿Por qué razón? Porque aquí la raíz etimológica de alma también se identifica como nechama o espíritu. Se le salió el espíritu, es lo mismo. No hay, no podemos nosotros confundir y decir, ¿ves? Entonces quiere decir también que existe
el espíritu es diferente al alma y el alma es como un espíritu que sale. No, es lo mismo. Lo que vamos a identificar solamente es la traducción bíblica, etimológica de Nechama. Eso es lo que nosotros vamos a ahorita analizar en este momento. Entonces, ese Nechama, esa alma que salió de Raquel, fue el espíritu mismo. Es igual la palabra. Con esta breve explicación, nosotros, estimados hermanos, queremos concluir diciendo lo siguiente. Con relación al espíritu y el alma en la palabra de Dios, la gran mayoría de los textos bíblicos demuestra que no son distintos. El Nuevo Testamento no hace una distinción fundamental entre alma y espíritu en la persona, sino que lo considera términos intercambiables. Nosotros podemos ver Lucas 1, 46 y 47, estudiarlo en casa, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 1 Tesalonicenses 5, 23. Entonces, ahora bien, por lo tanto, el morir es la separación del espíritu del cuerpo. Dejamos establecida esa diferencia y el dormir es hallarse en estado de reposo que consiste en la inactividad o desconexión de los sentidos y de toda actividad voluntaria. En este estado no hay separación del espíritu humano y lo que actúa es el estado inconsciente del espíritu humano. Concluyendo, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que realmente la inactividad de nuestro cuerpo en estado de reposo es dormir y la separación del espíritu del cuerpo es morir. Entonces, una vez establecidas estas diferencias, esperamos, estimados hermanos y amigos, de que ustedes puedan quedar satisfechos con estas respuestas que he contestado, ya que muchas personas me han llamado y me llaman por teléfono haciéndome consultas con relación a estas diferencias. En algunos casos hay confusión del morir y el dormir. Entonces, ahora hemos aclarado y esperamos de que sirva de un gran alimento también espiritual para su vida. Déjeme tener una corta oración en este momento por usted. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y quien murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre, al que damos toda la honra, y al Espíritu Santo le damos toda la honra y toda la gloria por siempre. Gracias, Señor, por esta breve explicación que hemos dado entre dormir y morir. Espíritu Santo, que sirva de un gran alimento espiritual para todos nuestros oyentes y las naciones del mundo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado y visto el día de hoy por este video. Llévales a ellos salvación y vida eterna, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy su hermano Wilmar Suárez y deseo que Dios les bendiga rica y abundantemente siempre. Y como siempre les digo que compartan estos videos con otras personas para que también les sirva de alimento a ellos. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y hasta pronto.